¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos juntos cumpliendo con nuestra ya acostumbrada y clásica cita de minutitos pasados de las 9 los lunes en la noche para hacer juntos Mesa de Análisis. Les saludamos desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o a través de internet en tvt.mx. También un saludo a quienes nos escuchan y nos siguen a través de la radio en nuestras estaciones hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Como es costumbre en este programa, vamos a tener líneas telefónicas para que usted y nosotros hagamos mucho mejor esta emisión. Se les voy a recordar, apunten estos teléfonos, porque no nada más para este programa, para todo lo que tenemos al aire en televisión tabasqueña le van a servir. 316-3652, 316-3653 y para los mensajes vía WhatsApp, 9932-013288. 9932-013288. Vamos juntos a hacer este programa. Bueno, dicho lo anterior, vamos a tener una gran cantidad de especialistas del tema que hoy nos ocupa, que yo creo que nos va a involucrar a todos, de verdad, independientemente de la edad en donde se pueda presentar este problema de salud. Es una afectación que se va más allá de la persona que está directamente involucrada. Estamos viviendo una temporada en donde la salud es lo fundamental a nivel mundial, pero hay problemas de salud que en un momento dado se exacerban precisamente por esta situación que vivimos de estar encerrados en casa, de no poder salir a ver a la familia, de estar con los amigos y mucho más. Y si a eso le anexamos que hay estándares, digamos, de belleza física que de pronto mueven a algunas personas a comportarse de una u otra manera en cuanto a sus hábitos de alimentación, pues entonces esto se vuelve una verdadera bomba de tiempo. Hoy el programa se llama Los trastornos de conducta alimentaria en tiempos de pandemia. Rápido nos viene a la mente sobre todo la anorexia y la bulimia, pero de verdad hay que tocar estos temas, hay que hablarlos para evitar, aunque no lo crea usted, incluso la muerte. Vamos a tener una cápsula introductoria para que vayamos poco a poco entrando al tema y regresando de ella. Yo le digo con quiénes vamos a platicar. Iniciamos Mesa de Análisis. Es una enfermedad silenciosa que al principio pasa desapercibida en el entorno familiar. Quienes la padecen tratan de ocultar los síntomas para no ser descubiertos, pues la enfermedad conlleva estigmas sociales, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Los pensamientos, emociones y conductas negativas acorralan a la persona que siente un rechazo hacia sí misma y hacia su cuerpo, hasta el grado de modificar sus hábitos alimenticios con el fin de alcanzar un cuerpo ideal, aunque eso ponga en peligro su salud física y emocional. Así es como surge el trastorno de la conducta alimentaria. Se identifican 3 tipos de trastornos de la conducta alimentaria. La anorexia, cuando la persona pierde peso por dejar de comer. La bulimia, cuando alguien consume grandes cantidades de comida en periodos cortos y después se provoca vómitos para bajar de peso. Y los atracones, que ocurren cuando alguien, a pesar de estar lleno, consume grandes cantidades de comida escondidas. Las personas que sufren algún trastorno de la conducta alimentaria manifiestan también ansiedad, depresión, aislamiento, autolesiones, complicaciones cardiovasculares, renales y pensamientos suicidas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año 22,000 personas son diagnosticadas con el trastorno de la conducta alimentaria, aunque puede afectar a cualquier persona sin importar edad,
raza, sexo y condición social, mayormente la sufren las adolescentes. 9 de cada 10 casos de bulimia ocurren en adolescentes jóvenes. Se calcula que hasta 10% de las mexicanas tienen algún grado de trastorno en su conducta alimentaria y el 1% de ellas tendrá afectaciones severas. La edad promedio del inicio del padecimiento fluctúa entre los 14 y 17 años de edad. Dietas restrictivas, modelos de belleza impuestos por la moda y los medios de comunicación, la presión social, las redes sociales, la familia restrictivas donde hay una gran exigencia por los logros académicos y hogares disfuncionales donde no existen buenos hábitos alimenticios pueden ser los detonantes de los trastornos de la conducta alimentaria. Con la emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad y encierro que se han vivido en todo el país, se han elevado los casos de trastornos alimentarios porque la ansiedad empuja a las personas a comer más allá de lo necesario varias veces al día. ¿Cuáles pueden ser los focos de alerta? ¿Qué puedo hacer si mi hija está mostrando signos de padecer un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Existen tratamientos en los hospitales de salud públicos? Los especialistas en esta mesa de análisis, los trastornos de la conducta alimentaria en tiempos de pandemia, nos ayudarán a estar en guardia para cuidar que en el hogar nadie sufra por problemas alimentarios. Ahí está, ¿cómo lo ve? Trastornos de conducta alimentaria, pero enfocado en tiempos de pandemia. Queremos de antemano agradecer la presencia de nuestros invitados, que sabemos que tienen siempre agendas muy llenas, pero aceptaron venir a platicar con ustedes a través de nosotros. Gracias, de verdad. Buenas noches a todos por estar aquí. Les vamos a presentar inmediatamente. A mi derecha se encuentra la licenciada Flor González de la Cruz. Ella es responsable del programa estatal de nutrición. Bienvenida, Flor, a esta que es tu casa. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, estoy cierto que vamos a platicar muy sabroso de estos temas. A su lado se encuentra quien es maestro en ciencias biomédicas, adscrito a la Unidad de Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, el doctor David Ruiz Ramos. Bienvenido, David. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí dispuestos a hablar sobre el tema. Así es, gracias. Además, David tiene una serie de estudios muy importantes que ha puesto en marcha a propósito de este y otros temas que lo avalan además con estudios que tiene a nivel nacional e internacional. Aquí a mi izquierda inmediatamente tenemos en primer término a quien es nutriólogo de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Tabasco, el licenciado Luis Eligio García González. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Bienvenido, Luis. Y finalmente, pero no menos importante, pues alguien que ya la vemos muy seguido por acá también en los estudios y nos da mucho gusto. Ella es colaboradora de programas de salud mental, la maestra Claudia Ruiz Martínez. Claudia, bienvenida. Buenas a esta que noches. Es tu casa ya también. Gracias por la invitación nuevamente, es un placer estar con ustedes. Así es. Bueno, vamos a entrarle de lleno a este tema. Decía ya al inicio, quisiera escuchar sus opiniones, de que estamos viviendo una temporada sanitariamente hablando bastante complicada. En el mundo entero estamos de cabeza porque la situación no hay modo que se acabe, no hay un país que diga ya yo estoy libre de polvo y paja con esto de la pandemia. Y eso nos afecta a todos, y más a quienes traen un problemita por ahí, como podría ser esto de los trastornos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Flor? ¿No? Bueno, ¿qué tal? Mire, la parte que tenemos ahorita, que la situación que estamos viviendo y que nos lleva a que la familia esté en casa, y han escuchado, la parte de estrés, que bueno, más adelante nuestra compañera puede mencionar todo esto, pero lo que nosotros hemos vivido y más ahorita con los adolescentes, se presenta tantos problemas y más que nada va llevando a lo que es problemas de alimentación. Estos que nosotros conocemos como trastornos de alimentación va dirigido a que muchos adolescentes ahorita, si nosotros estamos preocupados, ¿por qué? Porque esta situación del encierro da aumento de peso. Da el aumento de peso y principalmente en adolescentes. Entonces a los adolescentes, como no pueden salir o algo, se refugian en la parte de alimentación. Y la alimentación puede ser de calidad, puede ser suficiente y puede ser no nutritiva. Y muchas veces el adolescente, por no consumir alimentos saludables, consume alimentos no nutritivos. Llega el aumento de peso y posteriormente quiere bajar de peso.
y entra en estos problemas. Uno de los problemas que empiezan con la alimentación son los que mencionaban hace rato, los atracones de alimentos. En este momento se da más estos problemas en la mujer y adolescente. ¿Por qué? Porque llega el momento en que va a consumir alimentos no nutritivos y comienza la parte de atracones, comen cada 2 horas. En lugar de ser una alimentación, un desayuno, una colación matutina, su almuerzo, su colación vespertina y su cena. Entonces, convertir la alimentación en 5 tiempos de comida y una alimentación de adolescente que sea aproximadamente de 2.500 calorías, 2.300, se eleva al consumo de casi 4.500 calorías. Y no la hacen en 5 tiempos de comida, sino la hacen en 8 tiempos. Así es. Cada 2 horas más o menos. Y entonces vamos a que el adolescente consume alimentos de volumen. Y consume el alimento y entonces viene la hora de lo que es la comida y vuelve a comer y entonces... O sea, se la pasa comiendo así prácticamente. Es. Y si luego está viendo la televisión, está viendo o escuchando música, todo. Esa es una. Ahí mencionaban que hay 3 tipos, sí. Pero ahorita en estos tiempos hay otros. Bueno, que en el concurso lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir platicando. Claudia, esto de los trastornos no son inherentes, como yo comentaba al inicio, nada más a este problema de la pandemia. Es algo que tiene años de que se está presentando, ¿no? Sí, así es. Tiene muchísimos años que se han presentado estos problemas de la alimentación, ¿no? Que finalmente tienen que ver con esta pérdida, ¿no? El querer perder peso y estar dentro de los estereotipos de lo que se considera delgado, ¿no? De lo que se considera bello. Desde siempre han estado presentes en nuestra sociedad. Más ahora con esta situación de pandemia se han agudizado más porque, bueno, se estaban presentes, pero muchos de estos chicos probablemente que estaban a lo mejor en una atención médica dejaron de asistir, ¿verdad? Dejaron de asistir a estos hospitales, estas unidades de salud, entonces se fueron acrecentando los problemas, ¿no? Entonces cada día más encontramos a personas, a niños, adolescentes con este tipo de padecimientos. Coincido con la maestra, ¿no? Que en los adolescentes es donde se presenta, sobre todo al inicio de la pubertad, pero pues también afecta a las personas adultas, a tanto a mujeres y a hombres, ¿no? Esto es por parejo. Ahora, sí. Se habla en un momento dado también, Luis, de que no sabemos comer. A veces creemos que o comer pura carne o los que nada más comen puras frutas o hacen esas dietas mágicas y demás, pero verdaderamente hay que aceptarlo. No sabemos comer, no sabemos nutrirnos, ¿no? Nos hace falta educación. Es muy complicado ahorita, nos hace falta educación. Se ha tomado unas medidas que se ha implementado a nivel primaria, el gobierno y todo esto, en cuestión de que quiere fomentar, ¿no? Pero la realidad es desde casa. Si no cambiamos desde casa, los padres de familia, podemos educar a nuestros hijos, a los pequeños, pero el problema va desde arriba, que son los que realmente tienen el problema en cuestión de brindar los alimentos. Un niño pide, pero uno puede decir sí o no este alimento, o qué debido tiempo. Ellos son los que nos van a brindar más que nada las horas, los alimentos y debidamente si son nutritivos o no nutritivos. Mira, qué interesante, les decía yo, que independientemente de que esto afecta directo a alguien en particular, a las jovencitas en un momento dado, pues para todos, como está diciendo Luis, los papás tenemos muchísimo que ver en lo que se le va a presentar de problemas, en este caso de trastorno de la alimentación a nuestros hijos. Por eso es importante que todos estemos atentos a este programa. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a platicar también con nuestro compañero David, porque él ha hecho una serie de estudios muy importantes de los orígenes de este tipo de trastornos. Regresamos rápido. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves que afectan a millones de personas en el mundo. Existe un amplio consenso que en el desarrollo de estos trastornos están implicados factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Pueden afectar
a personas de cualquier edad, sexo, raza o nivel socioeconómico, aunque lo más frecuente es que se inicien en la adolescencia o adultez joven y afecten en mayor medida a mujeres que a hombres. Gracias por estar con nosotros. Soy Jorge de Dios y nuevamente les doy la bienvenida, o si se está en este momento conectando con nosotros, a Mesa de Análisis. Hoy hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, pero sobre todo en esta temporada de pandemia. Tenemos especialistas del tema de la nutrición, de los programas oficiales que hay en materia de ello, y vamos a platicar con David Ruiz Ramos. Él es un maestro en ciencias biomédicas y ha hecho una serie de estudios muy importantes, David, que tienen que ver sobre todo con los orígenes de este tipo de problemas, ¿no? Claro, como te comentaba al inicio del programa, saber el origen de los trastornos de la conducta alimentaria es algo muy complejo porque es multifactorial. Podemos hablar sobre factores biológicos, factores sociales y psicológicos. Yo me enfoco más en los factores biológicos. Ahí podemos hablar sobre genética, sobre el genoma y particularmente los genes. Varias de las investigaciones que yo he realizado están enfocados en determinar cuáles podrían ser esos genes que podrían dar un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Otro de los proyectos en el cual hemos estado trabajando es tratar de identificar en todo el genoma completo cuáles podrían ser como esas marcas o esos puntos específicos del genoma que podrían predisponer para ciertas conductas, como cuál podría ser el origen de que la bulimia se tenga un atracón, de que en el trastorno por atracón no haya un mecanismo compensatorio como en la bulimia, que vomitan, que tienen ingesta de medicamentos, que hacen ejercicio excesivo todos los días, y cuáles podrían ser esos factores que puedan diferenciarse entre uno y el otro. Entonces, hablar sobre el origen es algo muy complejo y genética es un tema como muy amplio que podría permitir como tal dar como por qué podría ser ese trastorno. Eso médicamente, sobre todo pensando en una solución del problema, ¿ayudaría a los médicos, a los nutriólogos, qué sé yo, para buscar específicamente dónde atacar y resolver el asunto? En un futuro sí. Simplemente que a este momento, a como vamos avanzando con las tecnologías, con la parte de la biotecnología, es difícil decir, ataca a este gen y este gen te va a dar la cura. Porque no es un gen el que está generando el trastorno de la conducta alimentaria. Son diversos genes, diversas vías que están participando, diversos neurotransmisores. Entonces, en conjunto, hacen el desarrollo de alguna conducta, no de todo una enfermedad. Ah, interesantísimo. Claudia, quiero regresar contigo. Dentro de la experiencia que has tenido tú, tratando este tipo de problemas, sobre todo, ¿cómo está México? Y sobre todo, ¿cómo está Tabasco en esto? Aquí hay casos, muchos, pocos, qué sé yo, de este tipo de trastornos. Mire, porque de pronto como que se esconden, ¿no? O sea, son esos casos que no se dicen, ¿verdad? O sea, que, ¿no? Sí, están como muy guardados. Precisamente algo que caracteriza los problemas de salud mental es que no se dicen, ¿no? Se quedan guardados porque se sigue con el estigma de que si se saben es que estamos locos, es que estamos teniendo algo mal en la familia. Entonces, pues se guardan, se quedan muy, muy callados y llegan a nuestros hospitales cuando ya hay consecuencias graves a la salud. Sin embargo, en mi experiencia sí me ha tocado atender sobre todo a mujeres, que es donde prevalece más, chicas, adolescentes, que están teniendo estos problemas de salud o de los trastornos de la alimentación, porque en verdad ya no pueden. Llegan a la consulta de psicología con mucho dolor, con muchos sentimientos de soledad, dolor de vacío en el cuerpo, emocional. Emocional, sí. Sobre todo porque uno de los factores que decía el doctor, pues es lo psicológico, ¿no? Y aquí también entran los problemas de relación. Probablemente existen problemas de relación en la familia que hacen que estas chicas, vayan hacia este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, sí es importante poner como mucha atención a lo que ocurre dentro de la familia, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos observando a nuestros hijos, estos factores de riesgo que pueden existir. Hace un momento el nutriólogo lo que decía, ¿no? David, por ejemplo, yo como mamá, ¿no? Si estoy siempre en la dieta del sol, la luna,
del agua a las estrellas, y estoy con una preocupación constante por estar delgada y por mi figura, pues esto el niño por imitación, sí, por ejemplo, lo va a aprender, ¿no? Entonces ya empieza el niño a pensar, a imitar ese comportamiento de la madre, ¿no? Y aún también tenemos como otro factor, pues el maltrato psicológico en la infancia, las negligencias, los abusos sexuales también pueden llevar a que las chicas o los chicos caigan en este tipo de trastornos. Eso me ha tocado mucho en mi experiencia con las niñas, adolescentes. Qué interesante esto, porque podemos pensar que quienes están dentro de este problema es que yo me quiero ver, porque me quiero ver muy bien, delgadito, delgadita, en este caso. Pero no es necesariamente nada más por la estética, es si tienen algún otro problema, los lleva a que se les trastorne, ¿no? Su mecanismo de Claro, ya hay una obsesión por estar delgado, ¿sí? Hay pensamientos irracionales porque las chicas, aún manteniendo su peso normal, ellas se ven gordas, ¿no? Aunque tú dices, bueno, ¿de dónde? No, nosotros las revisamos médicamente, clínicamente, y no están todas en su peso, pero a pesar hay una distorsión. Claro, ahorita que dicen nosotros las revisamos. Veía yo ayer, hoy en el noticiario, tuvimos una nota en el que la esposa del gobernador, la señora de Isabel Estrada de López, encabezó una serie de acciones en donde los niños hablaron en estos usos de la tecnología, ¿no? En webinar, hablaron acerca de lo que piensan, de lo que es una buena nutrición y todo eso. Muy interesante. ¿Cómo se dan esos programas a nivel oficial para vigilar que los chavitos, y ya cuando llegan a esa edad adolescente, estén bien y detectar a tiempo un problema? Bueno, precisamente el viernes participamos en ese diálogo con una servidora estuvo en la parte de nutrición. La parte buena de todo esto es que los adolescentes, los niños, porque eran de 13 a 15 años, presentaban su menú desde que hacían su desayuno, algunos hicieron colaciones, otros hicieron su cena, pero fíjese que dentro de la Secretaría de Salud nosotros tenemos el programa que se llama Programa de Salud de la Infancia y la Adolescencia. Y entonces dentro de este programa lo que buscamos es la vigilancia. El niño desde que nace vigilamos su peso, su talla, cómo se va comportando su peso, si recibe lactancia materna, a partir de 1 año, cómo es su alimentación, cómo se va adaptando, y también conocemos la parte si cuenta con sus padres, con si lo cuida su abuelita, todo se va dando. Y en un momento de esto, ahorita que estamos ya de la experiencia que llevamos dentro de este programa, vemos en la semana de adolescentes exclusivamente ¿cómo le diré? Acciones que van enfocadas hacia ellos de manera preventiva, porque lo que nosotros buscamos dentro de la Secretaría es que no se presenten estos problemas, y si se presentan, llegar a tiempo. Un ejemplo que decimos adolescente, pero fíjese que nosotros tuvimos un caso de esto precisamente en niños de nivel primaria. De nivel primario. O sea, estamos hablando de chavitos de 6 a 10, 11 años. Me acuerdo bien porque la niña estaba como en 3er año de primaria, y efectivamente lo que dice los problemas sociales, y ella cuando lo detectamos en esa parte, porque la niña no hacía su desayuno, muchas cosas que nuestros padres o los maestros se van dando cuenta de todo lo que puede suceder, que son detallitos que a nosotros nos llamamos, y dentro de la Secretaría hacemos como un cuestionario de 10 preguntas, y ahí vas viendo cuántos alimentos se consume, y alguna pregunta que salía de esto, nosotros íbamos como que buscábamos el detalle, y nos tocó en una escuela, y esa niña nosotros la canalizamos a una unidad de salud. Afortunadamente se recuperó, pero ya iba a donde ya no comen, sino hacen una manzana en 5 partes y solo se comen una parte de la manzana. La niña sabía de calorías, una niña de 3er año, y sabía de cuánto, no, es que esta es la que tiene menos calorías, o sea, platicábamos así, o sea, no es lo mismo que hablamos el viernes con los niños que hablaban de que cómo es su desayuno y todo, y hasta total de calorías sabía, ¿no? Pero esta niña sabía lo menos que tenía, lo menos de calorías.
y Ya, el eso es consumo lo que de se agua, iba. y eso se alimentaba la niña. Y efectivamente a ella le afectó mucho que tenía un divorcio de padres a la mano y había un problema, y entonces ella lo hacía Claro. por llamar la atención. Fíjense, Pero dice, nosotros hemos enfocado, es adolescente al que le va a dar, y efectivamente venimos viendo de que en la mujer, porque es la que más que tiene que tener 90, 60 y todo, las niñas, ¿no? Pero también se da en hombres, no nada más, como Claro. decía, en mujeres. Y sí se da, y ahorita se está presentando también en mujeres adultas. También se presenta cuando hay un maltrato, lo que se han detectado por parte, se detecta porque muchas veces maltratan en decirle que es una persona pasada de peso, y entonces viene esa parte. Por ahí leía yo en redes sociales, ¿no?, que no es correcto de pronto ver a alguien y decirle, aunque lo estemos viendo, oye, te veo más gordo, ¿no? Oye, te veo demasiado flaca, ¿no? Ese tipo de cosas, digo, son comentarios que no se deben de decir, ni de cotorreo, porque no sabemos cómo vaya a responder la otra persona y que pueda afectarle. Y hablando de afectación, cuando alguien no se va nutriendo muy bien, voy a dejar esto ya una vez en el aire, ¿qué consecuencias a la salud en un momento dado puede ser? Te digo, no, pues yo como bien, me como todos los días mis panuchos, ¿no? Y luego mi cochinita, y luego mis tacos, voy bien, o al revés. No, hombre, pues si con mi gajito de manzana y mi agua, con eso me siento re bien, pero ¿cuál es la repercusión que tiene en el organismo? ¿De acuerdo? Una mala nutrición. Lo vamos a dejar en el aire porque ya me indican una pausa y rápido regresamos. No se vayan. Tipos de trastorno de la conducta alimentaria. Anorexia nerviosa se caracteriza por una restricción y reducción de la ingesta nutricional, lo que conduce a una pérdida significativa del peso. La persona presenta un intenso miedo a ganar peso. Durante todo este tiempo, el paciente tiene gran dificultad para reconocer la gravedad de su bajo peso actual o es incapaz de ver su estado físico real y la pérdida de peso, a la vez que da un excesivo valor a su peso corporal e imagen física. Existen dos tipos de anorexia nerviosa. Gracias por estar con nosotros en Mesa de Análisis, los trastornos de conducta alimentaria, pero de manera especial en estos tiempos de pandemia. Había dejado en el aire una pregunta para nuestro amigo Luis García a propósito de los efectos que tiene el hecho de que no nos alimentemos correctamente, ya sea por el exceso o, lo que estamos hablando ahora, por la disminución de los nutrientes que el cuerpo necesita y que en un momento dado pueden llegar hasta la muerte, ¿no? En un momento Así es, tanto los trastornos de la conducta alimentaria están asociados ya con un alto índice de muerte, cada vez va creciendo este índice, ¿no? Pero principalmente las personas que tienen el trastorno normalmente son personas obesas. Va derivado de ellos a que conductan a ese trastorno, en cuestión de que ven la imagen y no se sienten cómodos, la distorsión de imagen, entonces al final de cuentas van a estas conductas, a estos trastornos al final de cuentas. Los otros problemas que pueden tener enfermedades crónicas, que ambos sabemos que México es de los principales países con diabetes, igual hipertensión arterial, u obesidad, que es una enfermedad crónica ya hoy en día y tiene una alta prevalencia de muerte. Pues además son de las causas más importantes de muerte ahora con esto del COVID, ¿no? Son los que el COVID prefiere ese tipo de pacientes. Así es, actualmente con el COVID, pues son las principales personas que tienen problemas con fallecimiento y complicaciones. Entonces se hizo el llamado por lo mismo para tratar de corregir estos cambios. Tú mencionabas al inicio en tu participación que la importancia de que los padres tomen control también de este tipo de cosas, porque a veces nos sentimos responsables hasta cierto nivel y decimos, si el problema es de salud, pues que lo vea la doctora o que lo vea el DIF o que lo vean ellos, ¿no? Yo nada más soy el proveedor, pero el padre tiene también que educar a su hijo nutricionalmente hablando. Así es, va mucho de la mano. Yo siempre he dicho que al final de cuentas, los padres, por ejemplo, si a mí no me gusta alguna fruta, alguna verdura, el mango, plátano, no se lo doy a mi hijo porque no me gusta, no lo compro.
pero entonces yo estoy limitando la variedad de ingesta de alimentos que tiene mi hijo y lo voy llevando a un camino donde él no lo va a comer porque no lo va a probar. Y le voy a decir, no, a mí no me gusta, tú no lo comas por esto. Y poco a poco, sin darnos cuenta, limitamos la variedad de ingesta de alimentos de nuestros hijos. Entonces, esto no debería ser a cuestión igual de que si no le gusta un alimento porque por la presentación, forma, la textura o el olor, pero en otra presentación sí, hay que darla, no hay que limitarla. Y muchas veces decimos el típico caso de la cebolla, por el olor fuerte, algo o que es crudo, no me gusta, es muy feo, es muy fuerte el olor, entonces no lo doy o no lo consumo. Pero en otras preparaciones sí se puede dar. Entonces tenemos que ampliar esta ingesta de alimentos. Bien, qué interesante está esto. Ojalá vayan tomando nota de todo esto, padres de familia que nos hacen el favor de vernos, y si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla llegar. Vamos ahora con David, porque incluso en el corte platicábamos un poco, ¿no?, de lo que es el momento en que hay que acudir a pedir ayuda profesional. Y en esto de la anorexia, la bulimia o estos trastornos, de pronto pues pensamos que hay que ir cuando ya está como que verdaderamente a punto de tronar el cuerpo. ¿En qué momento es que se tiene que acudir? Bueno, yo creo que primero lo más importante, como lo mencionaba la maestra, es romper el estigma de las enfermedades mentales. En el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, no son solos, siempre van acompañados de otras enfermedades, como mencionaban. Y el momento en el que llegan a consulta los pacientes son por complicaciones médicas, ya sean cardíacas, hemodinámicas, renales o cuando tienen intento suicida. Entonces, yo creo que lo más recomendable es que al primer momento de identificar un patrón de alimentación que sea algo alterado, sería el momento ideal para hacer un screening, un cuestionamiento de cómo se encuentra esa persona. Y a partir de ahí tomar decisiones de necesita terapia o no necesita terapia. A ver, vamos a ser un poquito más específicos porque seguramente esto le va a llamar mucho la atención a la gente. Si nos pueden dar incluso hasta ejemplos de en qué momentos es que decir, a ver, yo creo que aquí ya está habiendo algún problema. Creo que lo más importante es que los padres identifiquen en sus hijos estos patrones. Por ejemplo, mi hijo no come y entonces no come ya hace un periodo de ayuno de más de 16 horas. No come y al día siguiente sigue sin decir que tiene hambre. Entonces aquí yo identifico un factor de riesgo. No estoy diagnosticando la enfermedad, simplemente identifico una conducta que está anormal para la edad de mi hijo. Entonces, a partir de ese momento yo puedo tratar de ver otro factor que esté asociado y decir, ya es momento de llevar a mi hijo a consulta. Y algo muy importante es que no llegan a consulta por decir, creo que tengo un trastorno de la conducta alimentaria. No, claro. Así es. Llegan por otras razones. Si ya dejó de comer, ok, ya tiene dolor de estómago. Van por el dolor de estómago. Ya tengo problemas cardíacos, ya le duele el corazón, ya siente ansiedad. Y van por la ansiedad, llegan por otras cosas y como un síntoma asociado, no come. Entonces aquí la labor también como médico es identificar que cuando escuchen por parte de los familiares, no come o está vomitando y que no es una causa orgánica, que no es porque tiene reflujo, porque por alguna otra enfermedad, entonces identificar y pensar en eso y hacer el diagnóstico oportuno. Independientemente de la pérdida de peso, ¿no? Que también eso es como que muy notorio. Así es. ¿No? En un momento dado. Sí, ¿algo que quiera agregar de esto? Sí, fíjese que esto es, los padres, más que nada igual los profesores cuando los niños están, porque normalmente a veces hacen los desayunos en las escuelas y se ha detectado que los alumnos no desayunan o regalan su desayuno para hacer los ayunos, porque Claro. ellos empiezan que no van a subir de peso. Y la otra parte es que cuando nosotros aplicamos como institución, como secretaría, cuando aplicamos ese cuestionario, ahí salen ciertos alimentos que ellos rechazan eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no voy a subir de peso. Por ejemplo, uno de los alimentos que más rechazan ellos aquí en el estado es no comer la tortilla y no comer carnes. Ahora, con lo que yo mencionaba, que ahora se presentan otros trastornos que se llaman, por ejemplo, vigorexia. Ese trastorno de vigorexia que antes no estaba, que nada más conocíamos bulimia, anorexia y el de atracones. Pues ahorita, esos que tienen que hacer la vigorexia, hacen
más de 2 horas de ejercicio para hacer músculos. Uh-huh. Y después de eso, de la vigorexia, viene la ortorexia, que es donde ellos hacen su alimentación solo alimentos sanos. Quiere decir que incluye, a veces hasta disminuyen la cantidad de proteínas para incluir carbohidratos, y incluyen carbohidratos y proteínas para aumentar músculo. Y algo muy importante que ahorita con toda la parte de tecnología, como dicen, vienen ya esa parte de que entre los mismos adolescentes, grupos, todo, hacen retos para poder hacer músculos. Se miden piernas, se miden el músculo, todo, porque están haciendo esa parte y dejan. Y ellos, como usan laxantes. Demasiado, que he escuchado yo, laxante para poder primero bajar de peso y después hacer el músculo. Con laxantes, o sea, se provocan diarreas, digamos, ¿no? Así. Incluso algunos toman medicamentos para... Sí. Para evitar la ingesta, como el Lasix, por ejemplo, para estar orinando cada rato. También. Y se deshidratan por diuréticos, ¿no? Sí. En un momento también, o sea, y eso no es lo adecuado. Ahorita que mencionaba ella lo de esos retos y demás, se ponen de moda. Hace un rato comentábamos, ¿no? Que está esto de la famosa, ¿cómo le llaman? La dieta, la que es el ayuno intermitente. Así es. ¿No? Sí. También hay esos casos, ¿se están dando aquí? Sí, también se ha escuchado mucho, sobre todo en las mujeres, ¿no? Sí, normalmente. Normalmente que para bajar de peso más rápido, de manera más rápida, ¿no? Ajá. Pero yo quisiera complementar lo que Sí, por decía favor. el doctor en materia de cómo identificar. ¿Cómo como papá o como mamá podemos identificar? O como maestro, porque se me hace muy interesante. A veces los maestros detectan cosas que el papá y la mamá se le van, porque son los que están conviviendo con los niños, ¿no? Con las niñas. Cuando hay un cambio en el comportamiento de este niño. ¿Qué tipo? ¿Cómo qué cambio? Por ejemplo, Denos ejemplos para que la gente lo tome en cuenta. Por ejemplo, si nosotros veíamos que este niño o niña era muy alegre, iba muy bien en su escuela, jugaba, pues sobre todo a los niños les gusta jugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, dejan de hacerlo, ¿no? Se ponen tristes, irritables, o los adolescentes se apartan. Los adolescentes que, por ejemplo, pues tienden a socializar, ¿no? Es lo que más les gusta, estar con amigos. Pues ya no, se apartan de los amigos, dejan de asistir a las reuniones. Bueno, ahorita no se puede, ¿no? Pero en esos tiempos ir a fiestas o se apartan de la familia, se vuelven más irritables, o cuando encontramos incluso autolesiones en el cuerpo, cualquier parte de su cuerpo, cambios en su personalidad, entonces ya esos son foquitos rojos que indican que algo está pasando con mi hija o con mi hijo. Si pasa mucho tiempo en el baño, ¿no? Probablemente esté con esta conducta de vómito, ¿no? Entonces, todo esto son foquitos rojos que me van a permitir a mí como mamá o papá identificar que algo puede estar pasando, y es momento de hablar, sentarnos ahorita que, bueno, pues estamos en confinamiento y estamos cerca de la familia, hablar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y siempre buscar este apoyo profesional en un médico. Bueno, aquí es el trabajo multidisciplinario, por eso qué interesante que estemos todos en la mesa el día de hoy por este trabajo que tenemos que hacer en conjunto para ello. Tiene que intervenir el doctor, quizá el médico tratante de la familia, nutriólogo, psicólogo, en fin, psiquiatras inclusive. Vamos a hacer una pausa y rápido regresamos a Mesa de Análisis. Ya tenemos comentarios y preguntas del público, regresamos rápido. Tipos de trastorno de la conducta alimentaria. Bulimia nerviosa. Se caracteriza por la existencia de episodios recurrentes de atracones. Se considera como un atracón a la ingesta de una cantidad de comida claramente superior a la que la mayoría de la gente puede tomar en un periodo determinado de tiempo, de aproximadamente 2 horas, acompañada de la sensación de pérdida de control durante este episodio. La persona trata de compensar de forma repetida lo ingerido para evitar el aumento de peso mediante el vómito autoprovocado, el ejercicio excesivo, el ayuno o el uso de laxantes,
diuréticos u otros medicamentos. La persona con bulimia nerviosa siente una gran preocupación por su peso y su imagen corporal. Están molestando para que Sí, venga. la gente los conoce. Bueno, qué bueno que estamos ya unidos otra vez haciendo mucho mejor este programa de mesa de análisis. Hoy hablando de los trastornos de conducta alimentaria que todo el tiempo están, pero se exacerban en temporadas como esta de la pandemia. Bueno, tenemos comentarios del público que se me hacen muy importantes, de verdad, y no quiero que se nos pasen. A ver, felicidades al doctor David Ruiz Ramos por su excelente labor en la línea de investigación en trastornos de alimentación. En nuestro país están normalizadas ciertas conductas que ponen en riesgo a nuestros adolescentes. Y pregunta a la doctora Lorena Montserrat García Rosales, ¿qué factores pueden regular la expresión genética de un trastorno de la conducta alimentaria? Muy interesante esto. Claro que sí. Hablar sobre la regulación de los genes es entrar en el área de la epigenética. Esta área se encarga de estudiar por qué ciertos genes se expresan y por qué otros se están reprimiendo. Entonces, hablar sobre epigenética involucra también sobre aquellos mecanismos ambientales que puedan estar participando y regulando la expresión de genes. Podemos hablar sobre el uso de medicamentos, fármacos, el tipo de alimentación, también la genética, o digamos que la herencia cultural, de dónde es esa paciente. Entonces son diversos factores que pueden reprimir la expresión de estos genes. Eso hablando de ambiente, pero también existen otros genes que pueden estar regulando la expresión de ciertas moléculas que puedan participar en la transmisión de las vías de los neurotransmisores y desencadenar conductas de alimentación. Podemos hablar sobre la vía de serotonina, que es un neurotransmisor que está relacionado también con enfermedades de la memoria, enfermedades del estado de ánimo principalmente. El circuito límbico se encarga de las emociones. Entonces aquí podemos hacer como una interpretación y que participan diversos factores, ya sea el estado emocional, factores psicológicos, factores biológicos que pueden como tal reprimir a los genes. Mira, nada más que interesante está todo esto. El hecho de que estemos en México y específicamente aquí en Tabasco podría ser quizá un detonante para tener estos problemas. ¿A qué voy? A que aquí en Tabasco, porque estamos aquí en nuestro medio, bueno, en México ya saben, los tacos, el pozole y todas estas comidas que son llenadoras pero también engordadoras. Y aquí en Tabasco pues tenemos el pozol, los tamales, los chanchamitos, plátanos fritos, o sea, todo es riquísimo. Pero entonces nos lleva a estar rebosados y luego vamos a querer bajarle en un ratito, ¿no? Bueno, esa parte, la experiencia que tenemos, somos tabasqueños, ¿no? Y fíjese que la alimentación del tabasqueño ahorita ha mejorado mucho. No decirle que es la mejor. ¿Por qué? Porque antes la alimentación estaba basada en carnes, frijoles, maíz. Y la alimentación se conocía como la alimentación de la milpa, en la que iniciamos en la historia en nuestro estado, que aún así le siguen implementando en otras localidades todavía, pero ha cambiado mucho porque hemos pasado de dejar de preparar alimentos a consumir alimentos procesados, ligeros y no nutritivos. Entonces nuestra alimentación ha cambiado demasiado. Hemos tenido por región, ¿por qué? Porque hay regiones donde está el pescado, hay regiones donde hay frutas, donde se consume los frijoles todavía, pero aquí, por ejemplo, en el estado se ha incrementado el problema de sobrepeso precisamente por todo lo que es la alimentación. La alimentación no ha sido nutritiva y muchas veces no es variada. Entonces, sí consumimos carne y comemos bien cuando decimos o nos alimentamos bien cuando se dice un puchero de res es un alimento saludable. Por supuesto, siempre y cuando uses una carne que no tenga grasa. Pero es que Pero si es la usan, que da sabor, dicen, ¿no? Exactamente. Entonces tenga su dicen, si gordurita. usamos, no me gusta la carne no magra que llamamos nosotros, sino a ellos les gusta que tenga grasa.
Hasta una señora me dijo, es que a mí el puchero me gusta con la carne de pecho o algo así, que es la que más grasa trae. Chamberete, que le llaman, que también tiene su pedazo de grasita. Y entonces le ponen todas las verduras, todo, ¿no? Pero no abusamos de la... ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro estado? Que abusamos, no hay alimento malo. Abusamos, dejamos de alimentarnos con un menú saludable, le entramos a los alimentos que tienen demasiadas calorías y luego el refresco, que ya saben qué cantidad de azúcar trae, no tomamos un vasito, sino hacemos un vaso muy grande. Entonces eso nos va llevando a un problema que tenemos y el problema se va incrementando primero sobrepeso y después obesidad y después se presentan todos estos trastornos que nos lleva a que desde un momento, digamos, aparte de lo que nos diga el doctor, de toda la parte genética, la parte social, el convivio, ya no es un alimento preparado, sino ya le entran a la rueda que trae todas las calorías y no se comen un cuadrito o un triangulito, sino son más. Entonces, eso también va aumentando a este problema. Por supuesto que todavía nosotros seguimos haciendo promoción como parte de salud. ¿Cuál es la alimentación saludable? Tenemos dos herramientas importantes, lo que es el plato del buen comer, que es donde viene de forma semaforizada todo el color verde, los alimentos, frutas, verduras, debemos consumir y viene más grande. Los pequeños, que son los de grasa, ya ni aparecen, solamente aparecen lo que son los cereales, los tubérculos y las carnes o proteínas de origen vegetal y animal. Es una forma de cómo es el plato en círculo y lo que debemos comer. Sin embargo, en nuestro estado, si no comemos carne, sentimos que no es comida. Y hay variedad de alimentos que tienen proteínas de origen vegetal y no nos acarrearía todos esos problemas que tenemos. Sin embargo, esto es una lucha. Se ha venido modificando, pero es una lucha. Ahorita, en esta situación que tenemos, haz de cuenta que volvimos a empezar otra vez. Porque el alimento es más fácil. La mamá, si sale a trabajar, lleva el alimento a la casa y es un consumo no nutritivo. Entonces, lo que recomendamos que revisen. Nosotros tenemos guías, tenemos menús, tenemos recetarios. En la página de salud, todo ahí se sube. Bien, esa parte. Quiero que platiquemos también con Claudia a propósito de cuando ya, digamos, ya se detectó el problema y hay que empezar a trabajar. ¿Por dónde se tiene que empezar a trabajar primero? ¿En la cuestión de la salud? ¿En corregir a toda la familia para que coman sano? ¿En qué? Sí, ¿Por dónde empieza la cosa? Sí, por ejemplo, si es una chica que tiene anorexia, lo primero es que recupere su peso, ¿no? Es médicamente, clínicamente es lo que se tiene que hacer, que ella recupere su peso. Por eso le decía hace un momentito que nosotros tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario donde el médico, nutriólogo, nutrióloga, promotor, trabajador social, psiquiatra, psicólogo, tienen que intervenir para recuperar la salud física y la salud mental de esta persona. Obviamente también con la familia, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es una psicoeducación. Es decir, hablar sobre la enfermedad, como ahorita lo que estamos viendo en las cápsulas, ¿no? Este programa. Hablar de que existen estos problemas, cómo se presentan y sobre todo a la familia quitar este estigma, ¿no? Porque también muchas veces dicen, es que tú estás loca o le ponemos etiquetas, como hace ratito le decimos a nuestro propio familiar y no lo vemos como una enfermedad real. Entonces, ver estos foquitos rojos, llevarla al médico para que le hagan todos los estudios nutricionales, médicos, y de ahí pase a psicología, para que en psicología se trabaje precisamente con estas distorsiones cognitivas. ¿Y cómo lo trabajamos nosotros en psicología? Pues desde la corriente de la terapia cognitivo-conductual, que es la que mayor avances ha dado ante estos trastornos, ¿no? Entonces es trabajar con todo el entorno de esta persona y la familia también, llevar un tratamiento, y si se necesita psicoterapia familiar, también es importante incluirlos en terapia familiar. Dentro de todas estas carencias que hay en una mala alimentación, Luis, ¿hasta dónde puede llegar a repercutir, incluso hasta de manera irreversible, en una persona, en una chica,
que pues por mantener una figura de pronto deja de comer tal o cual nutriente, tal o cual aminoácido, qué sé yo. Realmente, ahora sí que vamos a meterle miedo a las muchachas que nos estén viendo para decirle, si sigues así, vas a acabar así. Pues realmente el mayor problema de ese trastorno es la muerte. No O sea, de plano, es la muerte. se pueden llegar a morir. Ojo, se Es pueden la llegar. muerte. Van a quedar delgaditas en el ataúd y ahí no creo que quiera nadie ahí. Sí. No, La anorexia es el trastorno más estudiado de la conducta alimentaria de todos los tiempos, ¿no? Entonces, hay un gran problema. Se dice que entre un 47% de las personas que padecen este trastorno sí logran salir completamente de la enfermedad. Un 53% es el que logra vivir con la enfermedad, con el trastorno, y un 3% es el que muere. Obviamente esta prevalencia va incrementando día a día con todas esas situaciones. En el caso de la pandemia, un caso, bueno, en contexto con lo que decía la maestra, igual un signo muy importante es el signo de Russell. ¿Cuál es? En ese caso presenta callosidades en los nudillos por los vómitos autoinducidos. Sí. Entonces, Callosidades en los nudillos. o lastimadas, en dado caso, depende de qué tanta frecuencia lo haga, ¿no? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué serían esta...? A la hora de hacer un vómito autoinducido, introducir los dedos, Se meten con los dedos. tantas frecuencias, estamos hablando de que en los vómitos autoinducidos pueden ser tanto 3 veces a la semana, pueden ser de 7 a 13 o 14 más en adelante, en un periodo semanal. Entonces son bastantes lo que se pueden producir. Obviamente esta conducta, este acto que se hace, hace que lastima ya de manera propia al cuerpo, y es un signo que podemos ver en nuestras personas que vivimos al final de cuentas. Qué interesante esto, ¿no? Claro Para que que pongan atención en las manos, hasta en las manos de sus hijos. Quieren decir más nuestros invitados, pero me indica Toño que hay que hacer una pausa más. No se vaya, todavía tenemos media hora de programa, ¿eh? Trastornos por atracones. Se caracteriza por episodios recurrentes de atracones. Estos se pueden asociar a comer mucho más rápido de lo normal, seguir comiendo a pesar de sentirse desagradablemente lleno, comer una gran cantidad de comida a pesar de no tener sensación de hambre y sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o con sensación de gran culpabilidad tras el episodio. Los atracones producen un intenso malestar en la persona que los realiza. De regreso en mesa de análisis, platicando de manera muy interesante, como siempre, con nuestros invitados, pero los datos que nos están dando son de verdad preponderantes para poder coadyuvar a tener una familia sana, sobre todo adolescentes sanos y sobre todo chicas sanas, que las necesitamos tanto, hombre. Bueno, ¿querías comentar algo, David, a propósito de lo que había dicho Luis? Sí, claro que sí. A ver, por favor. Complementar que el signo de Russell es caracterizado en los pacientes que se inducen vómito. Las callosidades como tal son consecuencia de la erosión que generan los dientes y también los jugos gástricos sobre la piel. Entonces, el hecho de que estas pacientes estén induciéndose el vómito también habla de cuánto tiempo le dedican al día para este comportamiento. Entonces, los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria toman mucho de su tiempo para hacer ejercicio, para inducirse el vómito, y dejan sus actividades a un lado y se aíslan socialmente. O sea, sus actividades cotidianas, Claro. la escuela, los amigos y eso. Exacto, y toman mucho de su día para como tal tener ese comportamiento que es alterado. A mí nada más qué interesante está todo esto. Sí, entonces cuando sucede esto que dice el doctor, pues ya hay un deterioro significativo y eso ya es un indicio de un problema, de que la persona tiene un problema. Si yo ya estoy teniendo un problema en mi trabajo, en mi escuela, a causa de mi salud, un problema de salud, ya es un síntoma bien importante. También comentarles que este tipo de problemas tienen comorbilidades, ¿no? Decía ya la cápsula con la depresión, que actualmente, bueno, la depresión se ha disparado y para el 2030 va a ser una de las principales discapacidades en todo el mundo, y la ansiedad. Entonces también revisar
nosotros mismos cómo estamos, ¿no? Ante este confinamiento, ante esta pandemia, los jóvenes y los niños cómo están, ¿no? Es voltear a ver a estos chiquitos, a estos adolescentes, cómo se están comunicando, qué están viendo en sus redes sociales, si están participando de estos retos, ¿no? De estos famosos retos, o de estas páginas, que hay un montón de páginas donde pro anorexia, pro bulimia, ¿no? Y que enseñan a las adolescentes y a los adolescentes cómo vomitar, cómo perder peso más rápidamente, cómo ejercitarse más y perder peso. Entonces, estar alerta, que los papás también estén alerta a lo que estén viendo en redes sociales sus hijos, o en televisión, porque también hay muchas series en la televisión donde este tipo de casos se presentan, y a mí me llama mucho la atención que donde no hay padres, no hay control, sí, precisamente, ¿dónde están los papás en todo esto, no? Entonces tenemos que voltear a ver eso. Y también como docentes, ahorita pues sabemos que no estamos presencial, pero sí podemos mirar a través de su camarita la cara o el cambio en el comportamiento de ese niño, y poder hacer algo por él. Hace ratito decían que no solamente es de salud, ¿no? Sino también de la familia, también de la comunidad. Entonces es una corresponsabilidad social para poder atender todo esto. Me gusta el término que usas, corresponsabilidad social. No podemos ser ajenos a nada de lo que está sucediendo, aunque no suceda directamente en mi casa, sí, pero de una u otra forma va a repercutir. Quiero que regresemos contigo, Flor, para que, ahora que mencionaba Claudia, las redes sociales y todo, los medios de comunicación en general, influimos de una forma positiva o negativa en un momento dado en cualquier comportamiento de todas las edades, pero en este caso de los jóvenes. ¿Cómo ustedes, como digamos el área oficial, están tratando de educar en ese aspecto? ¿Qué hacer? Padres, maestros, los jóvenes, los hermanos mayores. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que como la parte de salud que estamos nosotros y la experiencia que nos ha dado, estamos en el área de salud pública, y allí es trabajar con todo de manera, como decía la maestra, la familia, la comunidad, la escuela, el DIF con nosotros, todos tenemos que participar en esa parte y identificar. Te interrumpo tantito. ¿Has notado disponibilidad de la familia tabasqueña para dejarse guiar? O sea, ¿sí le quieren entrar al toro? Sí hay. Y también sí hay familias, le digo porque nosotros tenemos un programa igual donde participamos, porque dice, habla de una alimentación, pero sí, ¿qué promoción hace, no? Entonces nosotros como Secretaría hacemos promoción de una alimentación saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos un alimento muy clásico aquí en el estado, por ejemplo, el tamalito de chipilín con carne de cerdo, nosotros lo modificamos a que sea efectivamente la porción de lo que es el tamalito, con el chipilín se le agrega verdura y en lugar de cerdo lleva pollo. Y ahí educamos cuál es la porción que debe ser para un adulto, para un adolescente, de alguna manera. Porque no es que sea mala nuestra alimentación, lo que pasa es que nos falta la parte de educación nutricional. Y esa es nuestra responsabilidad de todo lo que manejamos. No nada más porque me dice, es que nada más es nutrición, pero nutrición solo no va a poder. Tenemos que hacer todo, claro, la parte, y la parte preventiva es eso, evitar que se empiece a enfermar, que padezcan, porque si comen grasa, pues que van a padecer colesterol, triglicéridos, y va a otra enfermedad. Entonces lo que nosotros hacemos es educar, de alguna manera recomendar, sugerir nuevas opciones de alimentación saludable sin dejar la cultura que tenemos de nuestra alimentación, porque por ejemplo, igual la chaya que hacemos con cerdo la modificamos y hacemos con pollo, pero va otra verdura para incluir nuestra alimentación, hasta en la forma de preparar el alimento, presentarlo, evitar grasas, y esa es nuestra parte, educar. Y la educación para nosotros en la parte de nutrición es la orientación nutricional a través del plato del buen comer, la jarra del buen beber, y como algo muy importante en la parte de nutrición tenemos que estar vigilando el peso, y nosotros vigilamos el peso, la talla, su índice de masa corporal desde que la mujer está embarazada, desde que nace el niño como recién nacido, el de 1 año, el de 2, el de 3, hasta los 20 años, y después de 20 años pasa al programa que se llama adulto mayor.
y entonces adulto incluye desde 20 años y más el programa. Ahora, pero por ejemplo, eso es lo ideal, pero la verdad la gente no vigila su peso, solo que estén ya verdaderamente gordísimos o que estén demasiado flacos. Exactamente. Es un gran problema. Es un gran problema en la cuestión de que el problema, igual como comentaba la maestra, podemos ingerir alimentos, preparaciones en cuestiones de que no sean tan malas, ¿no? O de baja densidad nutricional. Pero ¿qué pasa con el tabasqueño? En la última encuesta de salud que se hizo en México, Tabasco, tuvo el 5º lugar de obesidad, de 12 a 19 años. Duros en eso. Entonces ahí tiene un incremento muy grande. ¿Qué pasa luego el problema en cuanto a cuestiones de alimentos de ingesta? El problema igual varía en las porciones. Así es. El tabasqueño no sabe las porciones. Podemos comer un puchero que diría uno, bueno, ok, es la carne, muchas verduras, es un caldo, pero ¿en qué abusamos? En los carbohidratos. Nos ponemos de 8, 10, personas hasta 15 tortillas se puede comer. En cantidad de arroz consumimos 3 cucharones grandes, cantidades excesivamente enormes, y ahí es donde dice uno, no, pero comí puchero, ¿por qué me engordé? Está balanceado, porque tiene muchas verduras, ¿no? Pero si las porciones de carbohidratos que consumen no son para una persona. Mire, Entonces, me ha tocado, te interrumpo tantito porque me ha tocado ir a comer con conocidos que se sirven el puchero verdaderamente casi es como una palangana, de verdad. Si no se derrama, no es. O sea, debe estar casi derramándose. Pero es una cosa que, digo, ahí pueden comer como 3 personas, ¿no? Así y es. se lo refina. Y el problema es que se está haciendo una costumbre de que así se tiene que servir, si no la gente no va, porque dice, aquí lo venden más, aquí se ve más, aquí es poco. Y la gente dice, aquí me dan más por el mismo precio. Y hasta lo mismo comercio induce a eso, a fomentar la obesidad, en cuestión de competir contra otros comercios. Es algo que no nos hemos dado cuenta. Ahora, eso aquí, para retomar, que no estamos hablando de obesidad, sino estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? Pero eso es lo que de pronto lo detona, ¿verdad? Cuando ya digo, ya estoy demasiado pasado, y hace rato decían algo muy interesante, a ver, recuérdenlo, quien guste. Del querer bajar rápido, lo de muchos años, ¿cómo estuvo lo que comentaron? Bueno, ¿no? ¿Qué decían? sí, aquí hay algo muy importante, que lo que tienen de peso, como dicen, no van a vigilar su peso el adulto. El adulto definitivamente no va, solamente si tiene algún problema médico o de salud es que va, ahí es donde hacen su peso. Pero el aumento de peso de los pacientes que hemos nosotros tratado de tener, a ver, decimos lo primero, ¿desde cuándo notaste que comenzaste? No, pues en mi embarazo, en primer embarazo, y di lactancia materna y después subí unos 20 kilos. Y esos 20 kilos lo ha cargado durante 10 años. ¿Y los quieren bajar? Y de repente ya va a cumplir 15 años su hija o algo, y entonces quieren bajar en 3 meses esos 20 kilos. Y pues sabemos que no es así. Nosotros como la parte profesional tenemos que decir que para bajar de peso lo ideal es con su plan de alimentación, de acuerdo, porque no es ni siquiera, muchos dicen dieta, no es dieta, es adecuar su plan alimentario a la cantidad de calorías que debes consumir, y eso es todo. O sea, y empiezas bajando poco a poco. Lo ideal para bajar de peso es 4 kilos por mes. Y ahí entonces multiplícalo por lo que tienes que bajar de peso, y ese es el tiempo que tienes. Así es, no caer en estas cosas de dejar de comer o de vomitar, ¿no? A escondidas. La cuestión es esa. De las principales causas de los trastornos de la conducta alimentaria, inician personas obesas que comienzan una dieta restrictiva. Está lo que comenta la maestra. Comenta de que tuvo una persona que tiene años con sobrepeso, obesidad, pasa un suceso, quiere bajar, ¿qué hace? Una dieta restrictiva. Ella está acostumbrada a consumir 2.000, 3.000 calorías diarias, hace una dieta restrictiva de 1.000 calorías. ¿Qué pasa? Lo que es el rebote después, o luego no aguanta, y luego viene el problema que es el trastorno por atracón, que va derivado de eso. Ese es el y por el trastorno de atracón deriva luego a los demás trastornos. Entonces, sin darnos cuenta, desde ese comienzo se van derivando los trastornos. Recuérdanos cuál es el trastorno del atracón, porque la anorexia es el que deja de comer, la bulimia es el que come pero luego vomita, el del atracón es tal cual, es el que la come. Ingesta excesiva de lo que una persona normalmente comería. En un atracón una persona puede comer de 2.000 a 5.000 calorías en un solo atracón. Va derivado, debe ser en un periodo de no mayor de 2 horas. Así es. Y puede ser en cuestión de minutos. Entonces es una ingesta muy alta, normalmente son
alimentos que le den satisfacción a las personas, dulces, panes, contenidos con azúcar. Chocolate. Y en cuestiones de ese caso es lo que genera el trastorno. Comenta el doctor Chico, le mandamos un saludo muy fuerte hasta allá, hasta Texas, donde nos está viendo. Todos los días nos ve el doctor, pero bueno, comenta, dice, otra de las cosas interesantes son, como comorbilidad de la anorexia nerviosa en las niñas, es la falta de menstruación, tiene razón, y arritmias cardíacas, ¿verdad? Cuando ya llega la anorexia, la menorrea, se suspende todo. Se suspende la menstruación. O sea, esa es otra de las cosas. A ver, si su niña, digamos, tiene 13, 14 años, que ya se supone que debe de estar menstruando, y de pronto nota usted que ya no usa sus toallas sanitarias y demás, algo, está muy linda, muy delgadita, pero algo está pasando, algo está pasando. Bueno, vamos al último corte en este programa y rápido regresamos para algunas conclusiones y más. La presión social para adelgazar, las redes sociales, la necesidad de ser aceptado y la preocupación por un ideal estético delgado asociado al éxito social, familiar y profesional podrían ser factores que explicaran esta mayor vulnerabilidad fisiológica a presentar un trastorno de la conducta alimentaria de las mujeres jóvenes. Yo creo que es mucha la información que nos han dado nuestros invitados esta noche aquí en Mesa de Análisis, hablando de los trastornos de la conducta alimentaria que nos van a llevar a sumarnos en ese esfuerzo que lo está haciendo ya la Secretaría de Salud, DIF y demás profesionales del ramo. Vamos a ir quizá cerrando un poquito esto con la condición de que seguro vendrán en alguna otra ocasión para que pues nos deje incluso alguna tarea para hacer. Vamos a empezar contigo, mi estimada Claudia Ruiz. Sí, gracias. Bueno, yo nada más recordarles que estos trastornos son tratables, ¿sí? Con médicos, con nutriólogos, con psiquiatras, con psicólogos, con un equipo multidisciplinario. Las personas pueden salir de esta situación cuando están iniciando esta problemática. Y si tienen el apoyo de la familia, todavía es mejor, ¿sí? Y recordar, bueno, que nosotros en Secretaría de Salud, en la Dirección de Salud Psicosocial, contamos con profesionales de la psicología en todas las unidades de salud, en los hospitales generales y comunitarios, donde pueden ser atendidos, ¿no? Nuestro teléfono, el 317-7049, que es de la Secretaría de Salud, allí nos pueden hablar por si necesitan alguna cita, por si necesitan ser tratados por algún psicólogo, psicóloga, con mucho gusto estamos para servirles y atenderles. Ok, muchas gracias. Vamos contigo, mi estimado David, que incluso yo creo que querías comentar algo a propósito del doctor Chico, que dice, en Estados Unidos se ha pasado una ley en que todo lo que se vende en los restaurantes debe de decir cuántas calorías y ya la persona decide. Y comenta también el doctor Marco Chico, en la primaria aquí en Estados Unidos les enseñan a los niños hábitos de comida saludables, bueno, lo estamos haciendo aquí también de alguna manera, y se les enseña a leer las etiquetas nutricionales de los productos enlatados y que tengan, que no sean genéticamente modificados. Pero bueno, vamos contigo, amigo David. Bueno, en realidad yo pregunté por el doctor Chico porque me dio mucha curiosidad que estamos siendo escuchados hasta en otro país. Sí. Entonces, yo tuve la oportunidad de viajar al extranjero y poder trabajar en mi investigación junto con otro equipo respecto a los modelos epigenéticos que existen en los trastornos de la conducta alimentaria. Esto relacionado igual a cuál es el origen, las causas de estos trastornos. Entonces, a mí se me hizo muy particularmente muy emocionante que hasta ya tengamos esta información y participación. Entonces, simplemente era para tener el dato. Ahora, de manera de conclusión, por mi parte, es muy importante que se haga un diagnóstico oportuno. Entonces, tratar de identificar los factores de riesgo, cambios en la conducta en nuestros adolescentes, es el principal dato que tenemos que tomar en cuenta. Acudir a consulta y romper el estigma de que la salud mental se debe de tratar. Además,
el día 2 de junio es el Día de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria y no se da mucha publicidad y no se da a conocer esta fecha. Y es muy importante que, así como tenemos el Día Mundial de la Diabetes, también dar a conocer los trastornos de la conducta alimentaria. También que estos trastornos tienen alta comorbilidad con otras alteraciones psiquiátricas, ya habíamos mencionado depresión, ansiedad. Sin embargo, hay un estudio en el que ya hemos trabajado que encontramos comorbilidad con trastorno de déficit de atención, con trastorno obsesivo compulsivo, con adicciones. Entonces, estos pacientes no solamente tienen complicaciones metabólicas, sino también psiquiátricas. Entonces, es importante poder diagnosticar como tal la enfermedad, acudir a tiempo a consulta con médico y que se inicie el tratamiento oportuno, que puede ser con terapia. Principalmente la familia, que es, digamos, que el órgano como tal que debería dar como mayor énfasis para poder tratarlos. Bien, qué interesante. Muchas gracias, David. Luis, algunas conclusiones finales, por favor. Creo que sí, como decía la maestra Claudia, esos trastornos se pueden tratar, tienen cura. No es fácil, es complicado, es un camino largo. Ellos tienen muchas recaídas, no piensen que es un camino de que pueda solucionarse este problema en una semana, un mes. A veces tardan pacientes de hasta 14 años en poder obtener este beneficio. Entonces, el tratamiento nutriológico debe ser preciso, flexible, no debe ser tan exagerado. Lo primordial que se debe hacer es evitar la pérdida de peso en el paciente. En el caso de la anorexia, que están perdiendo una pérdida de peso, una emaciación, que normalmente pierden el 10% de su peso corporal general, que es músculo, entonces se debe tener esa pérdida de peso. Se debe hacer un trabajo multidisciplinario con psicólogos, médicos, nutriólogos, psiquiatra, que debe llevarlo de la mano, al final de cuentas, y se puede solucionar esos tipos de trastornos. Igual quiero mencionar que tanto esos tipos de trastornos va para todas las personas. En mi caso, que trabajo para la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, igual las personas con discapacidad pueden tener trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo crees? Sí, sí. Aparte de su problema de discapacidad. Claro que sí. Entonces, nuevamente, trastorno por atracón. En el caso de personas con el espectro de autismo, igual el trastorno por atracón es el más común que se presenta, ¿no? Y hay uno que se llama pica, que se está teniendo más caracteres y se está llevando a ser un trastorno de la conducta alimentaria, que es la ingesta de sustancias no nutritivas, en cuestión de que una persona tiene una ingesta de tierra, cabello, pero no con afán de algo propio, sino involuntario y excesivo. Entonces, se pueden tratar todos esos trastornos. Es la tricotilomanía, ¿no? Que se están comiendo. Comen tanto cabello, perdón, que cuando los operan tiene la forma del estómago, ¿no? Ahí, sí, así es. Cuando lo vimos eso en la escuela de medicina, lo veíamos hasta, ay, ¿cómo creen? Pero se dan los casos, sí, que pasan. Bien, vamos contigo, Flor, por favor, algunas consideraciones generales de todo lo que se ha platicado acá. Sí, bueno, antes que nada, igual, pues muchas gracias por la invitación. Estamos dispuestos nosotros a tratar estos temas y qué bueno que lo tomamos ahorita, porque es una manera de una difusión de todo lo que puede suceder. Y nosotros en la parte de nutrición dentro de la Secretaría de Salud, lo que hacemos es eso, identificar, y efectivamente lo que dijeron todos nuestros maestros, médicos, todos aquí, efectivamente este problema de trastorno de la conducta alimentaria, cuando se identifica a tiempo, es tratable, y evitar que pase cuando ya es una anorexia. Porque la anorexia, tocamos aquí que muchas veces puede llegar a la muerte, pero también se pueden matar, pues, efectivamente, porque mucho no, y decir que tiene que tener tolerancia a la familia, porque este problema es muy largo y recuperándose tenemos que dar un tratamiento en la parte de nutrición mucho, un componente importante aquí es suplementación de muchos, hay desde complementos, hay bebidas lácteas, todo para poder alcanzar esa recuperación. Es muy lenta, pero sí se recupera. Identificar a tiempo, ver su alimentación, ver los tipos, porque muchas veces damos el desayuno, pero no vemos si el niño lo consumió o se lo comió el perrito. Y eso es muy importante porque nosotros de alguna manera nos estamos dando cuenta que el niño se está alimentando muy bien o no. Entonces, de alguna manera invitamos a que todos los padres estén pendientes de sus niños, no nada más en adolescente, porque muchas veces el adolescente cuando está de novio y se pelea con la novia entra en depresión
y de ahí puede empezar otro problema. Pero nosotros tenemos que vigilar el entorno familiar, desde la mamá, el niño, adolescente, hasta los adultos, porque igual adultos también pueden padecer este problema. Invitamos a que estén pendientes de la parte de, con nosotros, todo lo que es la vida de la familia. Bien, bueno, nos decía Claudia un teléfono 317-7049 para contactar cualquier cosa. En el caso de ustedes, Luis, ¿hay algún teléfono, alguna forma, alguna página o algo? Al sistema de Tabasco, preguntar por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y ellos lo van a dirigir al centro, a canalizar al centro que pertenece. Bien, perfecto. En el caso de acá, igual. Igual, nosotros en las unidades de salud, efectivamente, como dijo la maestra, así como contamos con nutriólogo, pues está el médico, la enfermera, trabajo social, promotor, y en algunos ya tenemos nutriólogos acercándose. Aquí en el centro, en todas las unidades, ya se cuenta con nutriólogo para acercarlo más a la gente para todas estas, no nada más el trastorno, para toda la parte de desnutrición, sobrepeso, obesidad, alimentación, orientación nutricional, diabéticos, hipertensos, toda la atención que debe ser en la parte nutricional. Bien, y bueno, supongo contigo, David, pues bueno, tú lo tuyo es más no es para estarte hablando, para consultarte, ¿no? Pero sí estar muy pendientes de todo lo que tú vayas descubriendo en esta serie de investigaciones. Queremos agradecer en todo lo que vale la presencia de Flor, de David, de Luis y de Claudia, pero de manera especial también a todos ustedes que todos los lunes a partir de las 9 de la noche nos ayudan a hacer mejor Mesa de Análisis. Soy Jorge de Dios y en nombre de todo el equipo técnico y de producción le agradezco su compañía. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias.